compañeros y compañeras, a todos los que estén sintonizando esta transmisión. Estamos en una entrevista más del ciclo de entrevistas Izquierda Socialista Conversa. El día de hoy estamos con el compañero obrero sindical, dirigente nacional del FRENADESO desde Panamá, Ronaldo Ortiz, que nos va a contar sobre la situación de Panamá antes y durante la pandemia del COVID-19. Comero Ronaldo, bienvenido. Bueno, primeramente un saludo a todas y todas quienes nos estén viendo y escuchando, siempre agradecido con los espacios que nos ofrecen, y lo importante es seguir fortaleciendo la unidad en medio de esta lucha. La pandemia es un elemento más, pero el sistema es el problema, es el mayor virus que hay en este momento en el planeta. Sí, compañero. Bueno, iniciaremos la entrevista. Contanos cómo estaba la situación económica, política del hermano pueblo de Panamá antes del inicio de la pandemia. Bueno, muchos conocen Panamá por el detalle del canal de Panamá, ¿no? Que entre comillas es soberano. Si pudieras también comentarnos un poco sobre la actual situación del canal de Panamá. Bueno, antes de este coronavirus COVID-19, Panamá ya venía enfrentando difíciles momentos. La economía panameña para un sector estaba creciendo muy bien, el sector empresarial, ese sector que toda la vida ha gobernado el país. Aquí en Panamá el neoliberalismo ha sido aplicado de una manera directa, dura y pura, como decimos en Panamá. Teníamos una situación concreta de más del 40% de trabajadores de economía informal, trabajadores informales. Teníamos una situación ya en el sector terciario de la economía de crisis. De hecho, uno de los sectores que más influencia en el Producto Interno Bruto de la economía panameña, que era el sector de la construcción, ya estaba viéndose en rojo en términos de los intereses de los trabajadores, ¿no? Ya había muchos despidos. De hecho, el 5 de marzo, aquí en Panamá se declara el 9 de marzo el primer contagiado formal. Ahora han salido muchos informes que desde antes de enero ya estaba el virus aquí en Panamá, pero formalmente el 9 de marzo se declara el primer contagiado, un docente, un director de colegio de enseñanza media, que a su vez, sin saberlo, contagió a otras figuras, pero el 5 de marzo, 4 días antes, se realizó una de las marchas más grandes en lo que va del gobierno actual de Laurentino Cortizo y el PRD, que ya cumple 10 años y semanas, digo 10 meses, disculpen, 10 meses y semanas. Se hizo una de las marchas más grandes que le denominamos la marcha de la desesperación y el hambre. La desesperación por el desempleo que sigue cabalgando a gran escala, el hambre porque ya los trabajadores se ven obligados. De hecho, veníamos de una batalla dura en contra de la imposición de unas reformas constitucionales que los jóvenes, estudiantes, obreros, el pueblo en general combatió y logró neutralizar hasta ese entonces. Unas reformas constitucionales que realmente era ajustar a la medida esta estructura legal a los intereses de este nuevo gobierno, ¿no? Como decía, 10 meses y tanto en el poder, ya en la administración del Estado. Y de ahí también estaba la situación de crisis social en términos de delincuencia, violencia. Hay desatada, aún ahora está desatada una guerra entre pandillas en todo el país, ya podemos decirlo. En lo que va de la pandemia, la cuarentena que tenemos en Panamá, ya van más de 14 asesinatos solo en esa situación que están vinculados directo y directamente con este tema de la guerra de pandillas. O sea, había una situación dantesca que nosotros veníamos denunciando. En medio de eso, el gobierno panameño, avisorando esto, empezó, uno, a endeudarse. Había ya vendido alrededor de 2.000 millones en bonos una vez entró a uno de estos bancos estadounidenses. Además de eso, empezó a generar las condiciones legales para un fondo que tenemos acá que se llama el Fondo de Ahorro Panamá, para que estuviese a su disposición. O sea, veníamos en un proceso de endeudamiento, una crisis social fuerte, con un desempleo alto y en donde ya se estaba reiterando la salida a las calles de los trabajadores, del pueblo en general, porque estábamos desesperados y con hambre. En esa realidad nos recibe
el COVID-19. Ya, ya. Y bueno, compañero, también si pudieras contarnos un poco sobre el canal de Panamá, cómo es, en teoría se entregó a la soberanía de Panamá, ¿no? Pero ¿cómo es realmente esa situación? Esta pregunta es sumamente interesante porque me lleva a un poco a hacer antecedentes históricos. De hecho, hoy, 15 de mayo, estamos recordando y homenajeando a una figura trascendental de la lucha guerrillera, vamos a decir, del continente, la figura de Victoriano Lorenzo. Homenajeamos el día de hoy, que hace 117 años fue asesinado, fue vilmente asesinado a través de un juicio amañado y fue fusilado. ¿Fue fusilado por quiénes? En Panamá, antes de 1903, de hecho, Panamá se separa de Colombia un 3 de noviembre de 1903. Éramos parte de esa gran Colombia a partir de la idea de Simón Bolívar y todo lo que ya conocemos en la historia. Se da en 1902 el inicio de la guerra de los 1000 días en Colombia. Éramos parte de Colombia, ¿sí? El departamento séptimo del Istmo. Y liberales y conservadores, los partidos tradicionales de allá, se enrolaron en esa guerra y Panamá obviamente no quedó fuera de esa realidad. Y esta figura de Victoriano Lorenzo, a partir de un criterio concreto de pan y tierra, se suma a un sector liberal popular. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el canal? Ya todos sabíamos que había fracasado el primer canal, que fue el canal francés allá en 1886, 90. Los estadounidenses estaban interesados en tener esa franja para obviamente los intereses imperialistas que todos conocemos también. Victoriano Lorenzo era la piedra en el zapato. Se logra firmar la paz entre liberales y conservadores. Victoriano Lorenzo no sabía de esto. Él estaba claro que él estaba por su pueblo y por los intereses, como reitero, de pan y tierra. Bien, esa acción de traición es la que marca la historia de este país, porque Panamá realmente fue un negociado. Lo que es la separación de Panamá y Colombia fue un negociado de los colombianos, un sector de los colombianos, los panameños apátridas que nunca faltan en cualquier país, y el gobierno estadounidense, el negociado del Canal de Panamá. Desde 1903 hasta 1999 estuvo administrado directamente por el gobierno federal de Estados Unidos. De hecho, una vez entra todo el proceso de entrega del canal allá entre 1903 y 14, el ejército estadounidense se queda en las tierras aledañas a toda la franja canadera. Sabíamos como pueblo panameño que teníamos que hacer la lucha, pero siempre fue dominado esa franja canalera por los sectores de poder, imperialistas en su momento y empresariales. Es allá en 1964, con ese ejemplo de Victoriano Lorenzo y otros patriotas, que jóvenes estudiantes impulsan una lucha de liberación en función de esa franja canalera y nuestro símbolo patrio, la bandera panameña. Entonces de ahí se viene dando todo un movimiento que resulta, después que llegan los militares, la dictadura militar, en una jugada también magistral del gobierno estadounidense, vendiendo una idea falsa de que había un proceso revolucionario en Panamá, que no lo fue así, a pactar el Tratado Torrijos-Carter, el gobierno de Jimmy Carter y del dictador Omar Torrijos Herrera. Vendieron la idea de que Panamá se había liberado, que había logrado la entrega del canal y todo un proceso. Es en el 99 donde se demuestra la lucha popular patriótica tenía razón en que nunca fue así, que era a manos de panameños que iba a quedar el canal de Panamá. Entonces todo eso del 99 hacia acá, todo este siglo, ha estado administrado directamente por una autoridad que es la autoridad del Canal de Panamá. Pero esa autoridad del Canal de Panamá responde a intereses empresariales netos y transnacionales de las grandes navieras y las portuarias del mundo. Obviamente, Panamá está fuera un papel en esa gran economía global, ¿no? Todo el tema del capitalismo tiene su asidero en Panamá y el canal es uno de esos elementos que juega en la gran mesa de ajedrez. Actualmente dirige una junta directiva que en su gran mayoría tienen que ver con, o estuvieron directa o indirectamente vinculados con empresas transnacionales o con partidos políticos que todos sabemos de la derecha, están a los intereses de los sectores de poder. Entonces, el canal de Panamá lo único que pasó fue trasladarse
de la bota militar y de la Administración Federal de Estados Unidos a manos de empresarios del sector capitalista neoliberal actualmente, que solo vela por los intereses de ellos. Sí, no podemos negarlo, generan recursos y dan un aporte al Estado, pero lo generan a partir de lo que la lucha social logró, la lucha popular. Y lo que dan, lo dan a la caja común. Y todos sabemos que en nuestros países que gobierna el neoliberalismo, ¿cómo queda la caja común? Si tú das $1, terminas endeudándote. O sea, si te llega $1, se te termina debiendo al que te dio el dólar, porque se te va a perder entre tantas jugadas burocráticas y de corrupción que se han dado en nuestros países. Así que entrar, pueden dar 100, 200, 300 millones, pero a lo que ellos generan realmente son miles de millones de dólares, fuera de todo lo que es planilla, todo lo que tiene que ver con gasto administrativo, queda en nada y queda en manos del clientelismo, la politiquería y la corrupción. En esas condiciones está el Canal de Panamá. Es una de las empresas, dicen ellos, insignias del país, pero que no le rinde a los intereses del pueblo panameño. Está, y más, yo lo he catalogado así, se lo he dicho a todos los que han pasado en la administración anterior. Está en Panamá, pero no es de Panamá. El canal está en Panamá, no es el canal de Panamá. Así lo pongo yo claramente, ¿no? Entonces, eso ha sucedido así, reitero, sí genera dinero, que sí lo genera, y mucha plata. De hecho, que el administrador se aumentó el salario que tenía alrededor de $14,000 a $26,000, casi se lo duplica. Y no le rindió cuentas a nadie. Fue un escándalo, la gente se exaltó, pero ahí está. Y la justificación fue que fue un estudio de un grupo analítico para que él tuviese las condiciones favorables para administrar el canal. Todo un discurso en función de generar esa riqueza, en ese caso, al señor este. De hecho, que es actual administrador, Ricardo Ortega Vázquez, fue ministro en su momento del gobierno PRD de administraciones pasadas, o sea, de otras gestiones. Entonces ya vemos que hay un vínculo directo del gobierno, los empresarios, el sector de poder del país en la administración del canal. Esa es la realidad que tenemos en el canal. Tenemos compañeros que están organizados, que han generado su espacio de asociaciones de capitanes, de trabajadores administrativos, pero han sido duramente reprimidos de distintas formas, administrativas, legales, hasta lo que todos conocemos por lo que es la represión. No hay derecho, no hay derecho dentro del Canal de Panamá a expresarse de una manera clara y contundente. Y el que lo hace, la paga. Así ha sucedido en el tiempo que ha estado este canal en Panamá. Sí, sobre eso recordaba la última vez que unos jóvenes estudiantes llevaron una bandera de Panamá, terminó en una masacre, ¿no? Claro, eso es la gesta de enero de 1964, que es la que recordaba, que es esa lucha generacional del pueblo panameño. Panamá, desde que se separa de Colombia y llega a la presencia militar estadounidense, ha tenido una lucha antiimperialista fuerte, fuerte. 1912, 22, 23, 24, 25, la Federación de Estudiantes de Panamá, la Juventud Revolucionaria, figuras como Floyd Britton, figuras que no se escuchan en el extranjero. De hecho, el que tengo atrás, si pueden ver, es Victoriano Lorenzo, el que estábamos homenajeando hoy con esta forma de vincularlo a lo de la pandemia, ¿no? Y él tenía esa frase de la pelea es peleando. Bueno, el movimiento estudiantil era la vanguardia, y lo sigue siendo en momentos trascendentales de la historia patria, la lucha antiimperialista y por el Canal de Panamá. Entonces, en 1964, ese ejemplo de Victoriano Lorenzo, Pedro Prestán, los grandes héroes de las gestas del 25, del 49, del 56, hubo alzamientos armados antes de esa gesta, en 1959, jóvenes estudiantes, habiendo unas leyes que establecían que ya no solo podía ondear en el territorio canalero que estaba controlado por los gringos, la bandera estadounidense, que ya tendría que ondearse también la bandera panameña, sirvió de símbolo para esa lucha generacional antiimperialista. Entonces, un colegio importante de la cual hemos salido muchas figuras, que es el Instituto Nacional de Panamá, de las primeras del país, da pie su organización estudiantil Fuerza
fuerte, antiimperialista, se puede decir que hoy día lo podemos llamar clasista en ese entonces, y lleva adelante esa acción para que se respete el territorio y la bandera panameña en lo que en ese entonces era la zona del canal. Para tú entrar a la zona del canal antes, todavía yo de chico lo pude vivir, tú tenías que pedir permiso, tú tenías que pasar por la figura fuerte de un militar estadounidense. Es más, no te dejaban ni agarrar un mango, ni un fruto que te ofrecía ahí cerca de la zona, te podían hasta perseguir y dejar preso. Bueno, los jóvenes decidieron allá entre el 9 y el 12 de enero de 1964 actuar de una manera contundente para hacer valer el derecho que nos asiste a vivir con autodeterminación. Y se dan toda una serie de acciones. Un pueblo que solamente tenía piedras y palos contra el ejército más grande del mundo. Le hizo frente, empezó un 9 de enero, siguió, se trasladó, porque el colegio estaba ahí mismo, en el límite con la zona del canal, empieza ahí, pero se genera todo un movimiento nacional, y se hizo toda una batalla nacional donde fallecen, son asesinados 21 jóvenes y patriotas panameños, que hoy día lo llamamos mártires, y siempre homenajeamos a esa figura. Esa acción, compañeras y compañeros, es la que da pie definitivo a lo que después nosotros estábamos claros de eso. Debía haber sido, o dio pie así, a lo que era la reversión del canal a manos panameñas. Que al final lo que se aprovecharon, como dije anteriormente, fueron los empresarios y los que nunca lucharon por ello. Y más, tenemos muchas historias. Quienes viven hoy día en esa zona del canal, lo que era la zona del canal, son empresarios, gente acomodada, pues. Gente que se ha hecho su riqueza, digamos, bueno, normal. Pero el pueblo, quien luchó, o los familiares de los que cayeron en esa acción, todavía hasta el día de hoy no vive nadie ahí. Porque obviamente los costos ahí son altísimos. Y vender una casa ahí no es cualquiera. Y algo que tenía que hacer para el pueblo se convirtió en para los intereses de unos pocos. Entonces, esa historia, esa gesta patriótica de los jóvenes estudiantes, le llamamos el Día de los Mártires. El 9 de enero se homenajea todos los años esa fecha y a los mártires, pero fue 9, 10, 11 y 12 de enero de 1964. Una acción que no se nos olvida a ninguno de los panameños. De hecho, es un día de duelo nacional, es un día de recuerdo y de homenaje. Ya, bueno, importante siempre recordar la historia, ¿no? Para nosotros saludamos la lucha, la continua lucha del pueblo panameño por su soberanía efectiva, ¿no? También acá vivimos una situación similar con el manejo de los recursos naturales. Bueno, ahora entrando ya un poco más al tema de la pandemia, ¿qué medidas fue tomando el gobierno al inicio y hasta los últimos momentos, hasta los momentos actuales de la pandemia? ¿Cómo ha sido su manejo? ¿Y cuál ha sido la respuesta del pueblo? Sí, primeramente decir que tenemos que informar ya lo que las cifras oficiales han indicado hoy. Llegamos a 266 fallecidos por el COVID-19, el coronavirus. Lamentable. De hecho, nosotros tenemos nuestra campaña que Panamá está de luto desde que falleció la primera persona. Hasta hoy mantenemos esa campaña. 266 residentes en Panamá, que puede haber extranjeros también, lamentablemente han caído ante eso. Y tenemos 9.218 contagiados hasta el día de hoy. Estamos primero en la región centroamericana y entre la región Caribe y Centroamérica somos los segundos después de República Dominicana. Estamos entre los primeros en el continente. Según la proporción, ¿no? La cantidad de millones de personas que vivimos, 4 millones.3, tenemos un alto porcentaje de contagiados y de fallecidos, para lo que digo, ¿no? De hecho, me decía un compañero que en Argentina son 40 y tantos millones y tienen parecido cantidad de fallecidos, algo que es lamentable. ¿Qué ha sucedido en medio ya una vez llega el 9 de marzo, de manera oficial para el Estado panameño, la pandemia? Lo primero que se establece son mecanismos de salud. De hecho, quienes han llevado adelante toda la atención, tanto administrativa como social, ha sido el Ministerio de Salud en primera instancia. Obvio, después se le siguen derivando las demás instancias del Estado, del gobierno panameño. Pero tenemos que decir que ha habido muchas falencias en esa atención, mucha ambigüedad. Con decirte que uno de los que ellos le llaman expertos
la primera semana, o antes de la primera semana de la pandemia, decía, no, pero no es necesario que ustedes usen la mascarilla, acá le decimos mascarilla, tapabocas, porque eso es algo natural, no solamente los contagiados. Ya recientemente, de un mes hacia acá, ha dicho que es necesario, obligatorio usarlo, y es uno de los expertos. Decía la ministra de Salud en su momento, cuando ya nosotros alertábamos como movimiento social, en época de carnaval, que cómo se iba a valorar ese tema. Obvio, brincaron todos los poderes, no, no puede ser, como que no puede, ¿cómo es? Limitar los carnavales. Dejaron que los carnavales, pero ya te digo, ya hay informes que en enero ya estaba el virus aquí en Panamá, porque tenemos una conectividad aérea, somos un país de tránsito, ¿no? De hecho, y tenemos esa alta condición de que ya estuviese aquí. Pero se habla de eso, los carnavales ser uno, ¿no? Y el experto dijo, no, vayan a carnaval, no hay problema, ¿no? Esa situación ha venido generando que el pueblo panameño esté en zozobra. Obviamente todo lo que escucha en medios de comunicación y lo que se le genera de falta de respuesta inmediata en ese primer momento, hace que se le den altos índices de contagio. El centro de la capital, las áreas cercanas a la periferia de la capital, somos los mayores entes que han generado el contagio. De ahí, esa tensión muy débil en su primer momento, obviamente, es escenario para los grandes poderes empresariales establecer el tema de la cuarentena. Nosotros entramos en cuarentena el 23 de marzo. 23 de marzo, del 9 al 23, todos estaban en la calle sabiendo que ya estaba el virus. Y de hecho, la primera persona, reitero, contagiada o que se supo que estaba contagiada, era un docente director de un colegio de enseñanza media y que había saludado, llevaba recién una semana de haber iniciado el colegio, el año académico. Y obviamente él en los cívicos llegaba a saludar y no sabía tampoco. Y empezó todo ese desarrollo del contagio, ¿no? A todo esto, esos mismos docentes se fueron a talleres, cursos, antes de todo eso, a distintas partes del país. En fin, se empezó a propagar el coronavirus en el país. Pero el gobierno no supo responder en el momento. Hoy día te van a buscar toda clase de ideas. De repente me va a salir hoy y mañana la ministra de Salud me dirá, no, eso no es así. Lo vivimos y se lo podemos refutar de esa manera. De ahí, como te decía, el sector empresarial vio negocios en esto. 23 de marzo entramos después de 14 días en que nadie decía nada, todo el mundo aglomerado, había fiestas, discotecas, seguía la gente comprando lotería, iban a los almacenes, seguía la vida normal, pero bajo un criterio que había contagio, había algo. Porque acuérdate que entra la etapa del contagio comunitario y todo. Se ocultó información, decimos nosotros. Hubo un manejo de la información para no generar pánico colectivo. Pero una vez entramos, se establece el tema de la suspensión de contratos. Obviamente ya los empresarios dicen, necesitamos ver qué vamos a hacer con esto, esto es una catástrofe para nosotros. Todo el discurso ese neoliberal, que al final sabemos que hay muchas pequeñas empresas y microempresas y hasta gente que se dice llamar emprendedores, pero que nosotros dudamos que sean emprendedores, pero que le hacen ver que son empresarios. Y bueno, empiezan a cerrar empresas y todo, y empiezan las suspensiones de contratos. Hasta el día de ayer se hablaba de más de 100.000 contratos suspendidos. Más de 100.000 familias, cabezas de familias que no tienen que llevarle a los hijos, a las esposas, a sus familiares. El gobierno lo único que establece semanas después, sabiendo que ya estaba la pandemia, ya estaba todo el contagio comunitario en su apogeo, semanas, 2, 3 semanas después. Bueno, vamos a utilizar fondos del Estado, un fondo que le llamamos Fondo de Ahorro Panamá, que es de lo que se tiene en fideicomiso de las privatizaciones y algo que ofrece el canal para apoyar a los que no han dejado a los que han dejado de trabajar. Y en principio dice, bueno, tenemos $40, un logro, con bombos y platillos, $40 en Panamá, que la canasta básica familiar
básica es de $315, $30 para una familia de 4 o 5 personas. Obvio, la gente al inicio de repente, bueno, le pagaron alguna parte de su salario, algunos acá le llamamos décimo, tercer mes, que son estas cuotas que 3 veces al año que se entrega, al inicio, en medio y al final del año. Le adelantaron el décimo, tercer mes a algunos. Obvio, la gente no sentía todavía el golpe económico inmediato. Y esos $40 llegaron muy tarde, cuando ya se le va acabando lo poquito que le dio la empresa antes de suspender el contrato. De que se le acabó el décimo, empieza el acabose. Es lo que no se conoce en Latinoamérica, el Caribe, en el mundo. Empiezan los cierres de calle porque esos $40 no funcionaban. Había un bono, eran bonos, eran tangibles, era papel. Un bono que te llevaban y obviamente este gobierno, este estilo de gobierno que tenemos en Panamá, está acostumbrado al estilo clientelista. Al que, bueno, si tú me conoces, le dieron la tarea al Ministerio de Desarrollo Social a partir de los representantes de corregimiento. Y ustedes saben cómo se mueve esto en un mundo neoliberal capitalista. Este es mi amigo, este es mi vecino, este sí, este no, este sí, este no. Y ya la gente empezó a reaccionar y empezó a salir a las calles para exigir comida. Y no solo los barrios, empezaron los barrios populares, sí, pero los barrios de capa media, los profesionales, a su manera, cada quien, ¿no? Exigía su bono. Después ya el gobierno, bajo presión, dice, bueno, ya no son 40, son $80. El movimiento social planteó en un primer momento ahí, cúbrele la canasta básica familiar. Ya con eso tienes 300 y tantos de dólares. El primer movimiento fuerte que se hace es por parte de nuestros compañeros de la industria de la construcción, el Sindicato de los Trabajadores de la Construcción y nuestra confederación sindical, que empieza a exigir de 300 a $500 para que puedan tener algo en este proceso, al menos quincenal o mensualmente. La industria de la construcción se cierran las grandes industrias en general. El único sector que se mantiene abierto y operando al dedillo, el sector de los bancos y las financieras. Eso no pararon de trabajar. Con el teletrabajo, con las formas tecnológicas, sí, pero no pararon de trabajar. A todo esto, un sector de la sociedad de capa media plantea moratoria. Vamos a exigir una moratoria al menos para que los servicios y los servicios de los financiamientos, de todo lo que es crédito, no los aguanten, no los dejen para después. Todavía hasta el sol de hoy no ha habido. Se fue a la Asamblea de Diputados, se aprobó un proyecto de ley, el gobierno no lo sancionó. Con lo que nos salieron hace 2 o 3 semanas atrás fue con un acuerdo mejor de moratoria, según ellos, a partir de los intereses de los banqueros. Así nos recibe y nos estaban dejando la gente obviamente con hambre, desesperado, en medio de pandemia fuerte, con contagio comunitario, siguió estando en las calles. Se dieron grandes cierres a nivel nacional, con cientos de represión. Hay gente detenida que aún está procesada. De hecho, lo lamentable es que la gente sale a la calle por comida, es reprimida, es encarcelada y todavía es sancionada. Pero esos banqueros, esos empresarios que salen estudios, establecen que los bancos tienen hasta 2 años de capacidad sin recibir ni un tipo de ingreso, digámoslo así. Y todavía pueden soportar 2 años, dice el estudio. Que pueden pagar planilla, pueden generar mínimas condiciones para sus trabajadores. No quisieron. Y el gobierno siguió con su plan. Obviamente, entonces en medio de una campaña mediática fuerte, quédate en casa, mantén los controles de sanidad, sé solidario. Empezaron a utilizar la palabra que ellos, se lo digo así de manera clara, ellos mismos se creen la palabra solidaridad. Y ellos quisieron venderle a la sociedad que había que ser solidario. Si ellos que tienen fondos del ahorro Panamá, fondos empezaron a vender más bonos, más de 2.000 millones de bonos, empezaron a pedir crédito por arriba de los 2.500 millones también. Y adivinen para qué la deuda, para inyectarle a los bancos y a la mediana y a la gran empresa, para salvar la economía panameña, dicen. Esa misma economía que ellos han ido destruyendo, la economía del pueblo. Entonces, ¿alrededor de cuántos pueden tener? Compañeros nos informan que puede tener a disposición alrededor de 40.000 millones para atender la pandemia. El gobierno dice no,
No, no, no, no, no son pares, no. No es lo que dicen estos sectores de los radicales de siempre, no dicen, ellos lo llaman radicales, que no, que son alrededor de unos 20.000, 10.000, porque no vamos a tener los ingresos de antes y que tenemos una economía estancada ahora, pero ellos se vanagloriaban de que tenían una de las mejores economías de la región. O sea, que cuando les conviene te dicen, estamos súper bien y que tenemos todos los indicadores de riesgo controlados. Pero ahora que sale esa situación y que el pueblo dice, hey, pero si estamos bien, ¿por qué no nos ofrecen? No, 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 estamos mal. Estamos terriblemente en crisis. Y hay que salvar a los bancos y a las empresas. Y cuando te das cuenta quiénes son los bancos y las empresas, en gran medida los que financiaron las campañas de ellos y de los partidos tradicionales. Entonces, en medio de eso, la gente en la calle, ellos haciendo negocios, salen escándalos de compras con sobrecosto de ventiladores, en la Caja del Seguro Social, que es la institución de salud pública número uno del país, que quieren comprar una cantidad utilizando fondos de la caja sin previo control fiscal, digamos. Si no es por los movimientos sociales y el pueblo organizado en general que hace las denuncias, aquí siguen en su juego. ¿Qué puede esperar una sociedad al borde se puede decir, había un momento tan fuerte que se dio hasta el gobierno empezó a utilizar a sus figuras mediáticas para decir que había un golpe suave detrás de todo eso. Ya cuando tú escuchas eso, ellos están jugando con la conciencia del pueblo. Dice, hay un golpe suave. Empezaron a salir los llamados influencers, la mayoría emplanillados en el gobierno, analistas políticos, los clásicos periodistas que dicen ser independientes, pero tú sabes a quién juega. Hay un golpe suave. ¡Qué golpe! Lo que es que la gente tiene hambre. Están viendo que tú todas las noches en tu conferencia de prensa dices, tenemos estos recursos, hemos logrado el préstamo en tal lugar y cuando vienes a tu casa dices, ¿dónde están? Y cuando ves, pasa el señor del bono solidario que le decían y no pasa por tu casa, pero va a la casa del que votó por el representante corrido. ¿Qué esperaba? Entonces, esa realidad es la que enfrentó el país en un tiempo fuerte. Aún se mantiene esa condición, ahora tienen medidas tecnológicas. No he tocado mucho la parte sanitaria de salud, porque eso es otro tema. La parte social es la que está recibiendo el golpe más fuerte. La parte sanitaria solo con los indicadores que le dije al inicio, la cantidad de muertos según la cantidad de millones que somos nosotros, los habitantes que somos, la cantidad de contagios, la forma en que se ha venido contagiando la gente y los escándalos también dentro. De hecho, ahora recién, hace una hora, habló la ministra de Salud diciendo que tiene que aclarar algunas cosas que se dicen de cómo se han utilizado los fondos para la compra de insumos. ¿Por qué tú tienes que salir a explicar algo? Si estás bien, la conciencia tuya tiene que estar tranquila, ¿no? En fin, se dio un estallido social, se mantiene el estallido, hay todavía comunidades que siguen saliendo a las calles porque no le llega la ayuda del gobierno y hay las condiciones ya de los bancos, las hipotecas de casa, los créditos, ya está, que es lo que vamos a hablar más adelante, entiendo, ¿no? La situación es complicada para el pueblo panameño. Unos pocos han seguido embolsillando los recursos del pueblo, pero nos hacen ver que estamos bien, que ahora sí estamos venciendo, avanzando ante el coronavirus y tenemos que llegar a una nueva normalidad. Es otra etapa de esta pandemia, ¿no? Sí, compañero, muy interesante toda la aproximación que nos has hecho sobre el actuar del gobierno, ¿no? Siempre bajo una guía neoliberal, en la cual el pueblo son los que es el que cubre los costos y hay una oligarquía a la cual no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Más bien, sí te quisiera pedir que nos cuentes un poco más sobre el tema de salud. Por ejemplo, aquí en nuestra Amazonía, en la región de Loreto, la cuestión de salud es terrible. En todo el país está al borde del colapso, pero en Loreto, en esa parte de nuestra Amazonía, es terrible. Imagínate que hay 8 médicos solamente funcionando en la ciudad, en la capital, que es Iquitos. Esto ya se veía venir. Los compañeros que viven ahí ya lo veían venir. Otras personas de la capital, no tanto por la cuestión mediática. ¿Cómo está la situación de salud si hay zonas que ves ustedes, tienen la perspectiva que
se va a agudizar la cuestión de salud por la cuestión, por el tema de acceso al agua, infraestructura, etcétera, a diferencia de la capital, por ejemplo. Claro, ahí te agradezco esa pregunta de esa manera porque nos da oportunidad de decir que la crisis que se vive actualmente es el resultado de la crisis última del neoliberalismo al capitalismo, que es algo estructural. O sea, nos recibe la pandemia o llegamos a la cuarentena en general, cuando ya se habían eliminado o disminuido 700 millones de dólares a la salud panameña. 700 millones, 400 con el gobierno pasado y 300 en este gobierno. 700 millones de dólares a la salud, o sea, a las instituciones que hay. Obviamente no estaban preparados, porque si te comento que el experto que ellos siempre utilizan como referencia decía, no usen la mascarilla, no, vayan a carnavalear. No, no se preocupen, esto es algo que vamos a ir atendiendo de a poco. O sea, cosas muy banales que al final hoy tenemos el resultado de 266 fallecidos. En Panamá siempre ha habido problemas en la atención a la salud. De hecho, nuestra atención, como cualquier país neoliberal capitalista, es de reacción, no de prevención. Y es un negocio. Un negocio. Aquí un medicamento que en no sé qué país podemos utilizar. Bueno, un X país puede estar en un 5 centavos, acá te lo venden en $1. Comprobado está. Aquí se han dado envenenamientos masivos con guayacolato, con enfriantes de motor de carro. Aquí se han dado situaciones con los enfermos crónicos que han tenido que salir a la calle. El sistema de salud estaba en una dejadez muy grande por parte del gobierno. Obvio, te van a vender la idea que no invertimos, pero si estás diciendo que le vas a recordar, le recortaste 300 millones a este gobierno y 400 la vez pasada, ¿qué atención le das? ¿A qué tipo de atención estamos hablando? Infraestructura, podemos decir que tenemos hospitales, sí, pero hospitales enfermos también. Se han construido algunos, hay muchos que están parados por obvias razones de negocio, de negociación y de intereses de los poderes. El gobierno que sale deja varios proyectos aguantados porque el gobierno anterior, que es el del gobierno de Ricardo Martinelli, con todo el tema del negociado de construcción y todo esto, dejó casi por terminar varios proyectos hospitalarios, pero por el tema de sobrecostos se aguantó. La investigación del gobierno de Varela, el anterior a este, que es el de Cortizo, aguantó todo y lo dejó así todo y no hubo ningún tipo de inversión como tal. Y el gobierno actual lo único que ha hecho es, en algunos casos, inaugurar lo que ya venía de periodos anteriores. Y todo esto con escándalos de sobrecosto, de cómo... Nosotros tenemos un representante en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social reciente que ha estado haciendo la batalla dura, pero en esa Junta Directiva de la Caja de Seguro Social 10 contra 1. Y es la voz disidente y lo denuncia, pero bueno, ya se deciden las cosas. El sistema de salud estaba en condiciones deplorables. De ahí el tema del recorte presupuestario lo hace más deplorable aún. Cuando llega la pandemia, nos presentan una primera metodología para la atención. De los hisopados, 1, 2, 3 hisopados si sales positivo, tienes que ir a atenderte a los centros de salud. Se cerraron centros de salud a nivel nacional porque se contagió y era todo un colapso que hubo en lugares específicos. Hoy día te dicen que no, nunca hubo un colapso, eso siempre fue bien sobrellevado la pandemia. Tenía gente que tenía los distintos problemas de salud, digamos, cotidianos del sistema, que también necesitaban atención. Hubo un par para, con sus metodologías, tratar de ordenar que no hubiese un colapso. Bajo el criterio de esa salud de reacción no preventiva, empezaron a atender todo esto. La población panameña estaba asustada, obviamente. De ahí han cambiado 2 veces la metodología para hacer ver a la sociedad que las cosas se están nivelando. Ellos hablan mucho de sus gráficos y hay expertos que han llegado de Colombia, de Costa Rica, a explicarlos, ¿no?
pero lo real es que había una crisis, y aún está la crisis. Hace 2 o 3 semanas, los doctores, los enfermeros alertaban a la población que ellos cumpliendo sus horas de trabajo y un poco más, y siendo la primera línea de batalla del coronavirus, no le querían pagar los sobretiempos. Obvio, cualquier trabajador trabajado tiene que pedir lo que está haciendo. Está bien, cada uno lo hace por vocación, sí, pero el gobierno no le quería pagar. La Caja del Seguro Social no le quería pagar. Después se maniobraron y lograron el Estado, el gobierno algo, pero así nos recibió la pandemia. Al inicio, los contagiados fueron en lugares digamos, de capa media alta, gente que tenía los recursos, barriadas de gente, algo de recursos. Después ya se vino propagando a los barrios, las comunidades. Mientras tanto estaba ahí, se mantenía digamos, un nivel de control porque ellos iban con sus recursos, tenían como, ¿no? o se hacía desarrollaban su cuarentena, se confinaban en su casa. Pero ya cuando se empezó a propagar, se empezó a ver, se empezó a notar eso. Te puedo poner un ejemplo de un conocido nuestro, de una familia conocida nuestra. La persona se contagió, los trasladaron, empezaron a generar estos hoteles hospitales para que no se contagiara más gente alrededor de X personas. Se fue al hospital, estuvo un mes sin síntomas ni nada, pero mientras tanto todo eso es costo para el Estado. Le sale la última prueba positiva y se dice, no, tú te vas a curar después, vete a la casa. O sea, no te vas por el sistema de salud regular, te vas por otro sistema, pero como te cambiaron la metodología, dices, no, tú eres asintomático, en 14 días el virus está, son las proteínas que están en tu cuerpo y te vas, pues, tranquilo, no pasa nada, no te va a pasar nada. Mientras tanto, esa persona tiene gente, mayores, adultos mayores, con problemas de asma crónicos, y se va así como si nada. O sea, ¿cómo lograron como tratar de neutralizar, hicieron una figura de neutralizar esto a partir de los hoteles hospitales? Ese quédate en casa nunca ha sido cierto, en el sentido de que quedándote más en casa puedes propagar más el contagio. En fin, con esta figura de los hoteles hospitales neutralizaron un poco, pero la atención de salud directa, yo recibí muchos chats de gente diciendo, pero es que nada más no tienen aquí en la habitación esperando a que no sé, nos curemos solos. Pues. Bien, enhorabuena que no tuvieron síntomas como en otros casos, ¿no? Pero, y así empezó todo este tema de la atención. Como no tenían las estructuras para atender de lleno como corresponde, decidieron este mecanismo. Y como empezaron a cambiar metodología, no sé si por ahí va el tema, ¿no? De que si lo vemos netamente como sector, como atención directa, que debe haber hospitales, estructuras, esto, no se dio, no se da todavía. Y utilizaron formas. Y ahora nos tienen a la sociedad en general enredada con gráficas y que no, que la meseta, que ahora estamos con el pico hacia abajo, todo un enredo de gráficas que al final lo que buscan es a partir de nuevas metodologías justificar esa nueva normalidad que los empresarios quieren que la gente vaya a trabajar. Sí, compañero, bueno, lamentablemente es una situación similar a la que vivimos acá en nuestro país. El querer dar un aire de tranquilidad para en realidad darle tranquilidad a los empresarios más grandes del país, que son los que están exigiendo una reactivación económica para sus bolsillos, definitivamente. Sobre esto, ¿qué medidas en torno a lo laboral nos contaste de la suspensión perfecta, bueno, una especie de suspensión perfecta que se había dado durante la pandemia para liberarse del costo de esos sueldos? ¿Qué medidas han anunciado para la reactivación económica por etapas, priorizando algunos sectores, como aquí la minería, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa del pueblo ante eso? Acatar, acercarse a sus centros laborales, mantenerse fuera. ¿Cuál es más o menos el sentir ahí de la población panameña? Interesante pregunta porque me recuerda al tema de la minera. Acá tenemos un proyecto minero que de cada dólar
la empresa se queda con 99 centavos y Panamá con un centavo. Un proyecto de oro y ahora de cobre y ahora oro. Tienen su propio puerto. De hecho, le crearon un distrito especial el gobierno anterior y este lo ha mantenido igual porque el vicepresidente actual era parte del equipo de abogados de la empresa. En fin. Y en ese lugar de la minera, que tenía alrededor de 7.000 trabajadores, fueron infectados cientos de panameños y panameñas y han fallecido, que se conozca, 5 panameños dentro de ese proyecto. Obviamente fueron desalojados, hicieron todo esto. Pero a partir de un enclave, un nuevo enclave colonial ahí, una empresa transnacional sudafricana, europea, capital europeo y sudafricano, han hecho y deshecho. Entonces, eso es un punto que quiero también dejar acá porque el tema de la minería, en el caso este del gran proyecto, ha sido nefasto para el país. Nos devastan el recurso, se llevan el 99% de las ganancias, de todo, y nos deja esa condición. Y no querían, de hecho, semanas antes de entrar de lleno en el tema del coronavirus, la Corte Suprema y la Asamblea estaba llamándolos a que ellos rindieran informes. ¿Qué dieron ellos? ¿No? La ley dice que yo no tengo la obligación de ir donde ustedes. La empresa minera, First Quantum. Bien, volviendo a lo que comenta en función a la reactivación económica, este gobierno es un gobierno proempresarial puro y duro. Una vez llega al gobierno, el ministro de Economía y Finanzas era el ministro de la dictadura, allá en 1900, inicios de la década de los 80 del siglo pasado. Es uno de los artífices de la aplicación del neoliberalismo en Panamá. Panamá se puede decir que tiene el neoliberalismo en aplicación desde 1979, en firme. Panamá es uno de los primeros países, así como en Chile y esto, donde se aplica el neoliberalismo duro y puro, los planes de ajustes estructurales y todo esto, ¿no? Y este actual ministro, Héctor Alexander, es uno de los que impulsa eso con otras figuras que están detrás del gobierno. Solo con ese criterio ya te digo que una vez llegan ellos a la administración del Estado, a la administrar el capitalismo, proimperial también, no solo proempresarial, sino proimperial, porque tú puedes tener esa conducta, pero tienes algún grupo de sector nacional, al menos tiene algún tipo de sentimiento por el país. Estos no, los son transnacionales. Entonces, ¿qué medidas han tomado? Primero, el que te comenté, la capa media, un sector de la capa media pedía una moratoria, no se la aceptó, hubo leyes, se aprobaron leyes y todo en la asamblea, pero no la ratificó, no la sancionó el gobierno central. Llegaron a acuerdos con los bancos, donde concretamente ahorita mismo estamos en que si tú tienes una hipoteca, te van a dar plazo de aquí a diciembre. Una moratoria es más nada que mora, es trasladar la deuda. Pero dicen ellos, los intereses los tenemos que seguir cobrando porque esa es nuestra vida, esta es nuestra sangre. No te vamos a cobrar más por los intereses. Entonces el capital, si yo no te pago en, ¿cuántos? 9, 10 meses, me va a cientuplicar para hacer algo mi deuda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nunca fue moratoria en realidad. Los servicios, tampoco ha sido tan cierto esto de que se ha establecido un mecanismo para que no se cobre. Al día siguiente que el presidente dijo, no, los servicios no se van a cobrar, él está llegando la factura a las familias panameñas. La factura del teléfono, de la luz, el agua es del Estado aún todavía por luchas del pueblo, no por ello. El Instituto de Acueductos y Alcantarillado es todavía del gobierno, del Estado. Todavía, porque es el agua. Usted sabe que el agua es un derecho humano fundamental. Pero la luz, el teléfono, los que tienen cable, los que pagan celulares de plan, de una vez le cayó así. O sea, el discurso fue 8 horas atrás y ya le cayó la factura. Señor, necesitamos que pague. ¿Y qué dijo el presidente? Bueno, el que pueda que pague. ¿Quién puede? Hasta el que pueda tener algo para subsistir, sobrevivir, decide, o compro comida o pago la luz, o al menos el cable o el teléfono. Obvio, se limita, ¿no? Entonces, lo que han planteado los empresarios es un proceso de nueva normalidad. A partir de que, uno, se les va a otorgar alrededor en primer momento 515 millones a los bancos para la reactivación, para que ellos
Esos 15 millones que pidió prestado el gobierno al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a las instituciones financieras internacionales, se lo van a trasladar a los bancos para que los bancos le presten a la empresa. O sea que, como alguien decía por ahí, un director del seguro, un subdirector del seguro, papá Estado, ahora yo digo papá Estado, pide prestado sin nuestro consentimiento, se lo entrega a los bancos les prestan a uno mismo, porque le va a prestar a uno al final, como tú comentábamos antes de la conversación, y nosotros vamos a pagar intereses a partir de la deuda que generó el papá Estado del gobierno sin pedirme permiso a mí. Yo tengo que pagar 2 veces el préstamo y el préstamo que me va a dar el banco. Y el banco no arriesgó nada y va a tener mis intereses y mi capital. Los tienen cuadrados y vienen, los tienen en redondo y vienen en cajeta cuadrada, dicen los beisbolistas, ¿no? En esas condiciones está 515 millones y ahora sale que es arriba de 1.000 millones. Los bancos, los empresarios, las grandes empresas, obviamente, la gran empresa, y hasta cierto punto alguna mediana empresa, pero los micro y lo de sobrevivencia, nada, que somos la gran mayoría de la población panameña. Ahora, la nueva normalidad que ellos le llaman, que nosotros hemos dicho, ¿qué normalidad? Si lo que teníamos antes estaba malísimo, era el neoliberalismo. ¿Qué es nuevo? Lo nuevo es cambiar la sociedad, que transformarla de su raíz. Entonces en esa discusión se entra todo el tema de la lucha de clase y ellos no aceptan eso. ¿Qué nueva normalidad está buscando entonces? La normalidad de seguir afianzando sus intereses empresariales económicos. Ya hablan de que puede haber, y que lo más seguro va a ser más, un 20% de desempleo, va a aumentar el 20% del desempleo. Ya hablan de que hay que reducir las horas laborales, la flexibilización laboral, el teletrabajo, obvio, ya estaba, de hecho se pasó una ley semanas antes de que entrara el COVID aquí de lleno, o oficialmente de lleno, aquí en Panamá. Ya se aplica aquí el teletrabajo por ley. Se habla de las reformas al Código de Trabajo, obviamente le vamos a hacer frente, ya lo dijimos, donde se toque eso es calle, más nada. Aquí pueden tenernos en cuarentena, pero ni con el Seguro Social, ni con el Código de Trabajo, y mucho menos con la salud pública. ¿Qué establecen? Lo establecen a partir de bloques. Un primer bloque de grupos de empresas ya empezaron el 13, hace 2 días atrás, a partir de servicios a domicilio, digamos ferretería, los que trabajan en mecánica, los que trabajan en la acuicultura y en la pesca, primer bloque. Ellos dicen que en 2 semanas van a evaluar, son 4 bloques que han establecido, y cada uno con un periodo determinado según el balance que haga el gobierno central. Ya nosotros estamos claros que la pandemia, de hecho ya nos están poniendo en una condición de aceptarlo. La pandemia va a estar entre nosotros vamos a tener todos coronavirus, vamos a ser afectados, tenemos que lavarnos las manos, ya nos generan todo ese escenario de ni modo, acéptalo. Y nosotros decimos, ellos nos están generando el escenario de sálvese quien pueda. Pero en ningún momento nos dicen, bueno, de los fondos que hemos generado y de todo lo que han acumulado los grandes empresarios y los banqueros de este país, vamos a darte tus 500, 300 dólares como mínimo para sostener tu vida mientras tanto, ¿no? No, no quieren eso. Y tienes que dar, decían en su momento, una milla extra. Aparte que el trabajador es el que sostiene la producción del país, le genera ganancias al gran capital y le genera impuestos al Estado, tienes que dar un sacrificio mayor. Más allá de lo que es que te contagie y todo lo que sucede en medio de eso. Entonces ahora quieren que tú vayas como un buen rebaño, que es donde nosotros tenemos nuestra campaña de que no somos rebaño, a seguir lineamiento de lo que ellos quieren. Que no es más nada que abrir la economía, como ellos le dicen, esa nueva normalidad, para seguir la explotación, la desesperación y más hambre. Todavía hasta el día de hoy, te lo puedo comentar porque nos han llegado informes, hay familias que no han recibido ni un real desde que empezó esto. Ya van desde el 9 de marzo hasta este día 15 de mayo, que más de 60 días. Nada, no han recibido nada. Y obviamente se hacen las diligencias, se busca la forma de apoyar a la gente.
Y eso en áreas que tú conoces, áreas urbanas, semiurbanas, las periferias de la ciudad. Ahora, ¿qué podemos esperar de nuestras comunidades en áreas rurales, comarcales, de pueblos indígenas? Que bien, pueden sostenerse, porque nuestros pueblos saben cómo sostenerse. Pero en una sociedad, y voy en este punto cerrándola ahí, que te decía que tenía el gobierno las grandes riquezas, que tenía una economía pujante y que teníamos los indicadores económicos, si bien no los mejores, pero seguíamos creciendo, ahora no aparece nada de eso. Y lo que nos deja es deuda. Te doy un último dato. El gobierno anterior nos dejó con 26.000 millones de dólares de deuda pública. Este gobierno se proyectó que al 2024 estaríamos en 40.000 millones. No tenemos que esperar al 2024, ya tenemos esa deuda con todos los empréstitos que se han dado y todo lo que ya te he comentado. Y eso lo va a pagar nietos, bisnietos, tataranietos, y cuidado que alguien que llegue por aquí, alguien de tu familia llegue acá a Panamá, también lo va a pagar, o tú mismo. Así que tenemos esa gran noticia. Cuando vengas a Panamá nos vas a ayudar a pagar los impuestos de esa deuda. Bueno, compañeros, yo de visitar solo panameño estaría dispuesto a estar ahí hombro con ustedes trabajando. Pero no para pagar a estos oligarcas de porquería. Compañero, bueno, te extiendo unos saludos que nos han llegado, que te han enviado. La compañera Clara envía saludos para los hermanos de Panamá, haciendo nuestra la frase, la pelea es peleando, venceremos, que es del compañero Marder que tienes ahí en imagen, por el cual han hecho hoy día una movilización digital. Sí, también él es Victoriano Lorenzo, una figura. También el compañero Danny Show del Bronx, de Estados Unidos, que él fue el primer invitado a esta serie de entrevistas, también envía su saludo, pa'lante siempre, pa'lante compañeros. Nuestra solidaridad con el pueblo norteamericano, estadounidense, que la tienen para arriba, como dice, la tienen fuerte. Sí, el compañero nos contó la realidad ya es muy aguda, sobre todo para los migrantes, los afrodescendientes y el pueblo, ¿no? El pueblo en general. La compañera Alma envía también saludos a los compañeros del Frenadeso, de la organización de la cual eres uno de los dirigentes. Y bueno, felicitaciones por la entrevista, por tus respuestas. Acá hay una pregunta que vamos a dejarla para la parte final, porque justo encaja en la parte final. Y bueno, también llega un saludo del compañero Jaime Guamán Lucana, enviando saludos desde el Cusco, la antigua capital del Tahuantinsuyo. También llega un saludo desde el distrito con mayor población del Perú, San Juan del Urigancho. Saludos, compa, desde San Juan del Urigancho. Javier Herod vive y lucha. Javier Herod es un ícono también, un referente nuestro de lucha, es un poeta un poeta guerrillero que a temprana edad se incorporó a una lucha por el bienestar, por la mejoría de nuestro pueblo. Bueno, compañero, pasando ahora a otra parte, ¿cómo está el actuar de la izquierda, del gran espectro de izquierda, ¿no? Desde la izquierda, no, la izquierda parlamentaria, la izquierda que tiene de repente mucho más atención de medios de comunicación, y otro sector de izquierda que también está trabajando, ¿no? Sobre eso, tus impresiones. Bueno, aquí en Panamá hemos tenido una realidad complicada, difícil, como sabes, desde mediados del siglo XIX, ha estado aquí de lleno todo el tema del imperialismo estadounidense y sus mecanismos de dominación. Y nuestras fuerzas sociales revolucionarias de izquierda han tenido un papel fundamental, como te decía, al inicio del siglo XX, y cómo fue desarrollando toda una dinámica de organización y de lucha. Y siempre ha estado presente. Como todos tenemos nuestros matices, la lucha social pasa por muchos intereses también, ideológicos, obvio. En este momento nos encontramos en un proceso de acercamiento interesante que mucho tiempo no se había dado. Estábamos muy atomizados. Podemos estarlo todavía, tampoco es que no. Yo sé que varios compañeros y compañeras de otras organizaciones dirán, no, todavía estamos en eso, sí, claro, pero
hemos dado pasos al acercamiento. No tenemos izquierda parlamentaria, no tenemos izquierda estas, digamos, de mayor protagonismo más allá de las coyunturas sociales, que ahí es donde nos buscan, ¿no? Cuando nos toca asumir nuestro compromiso de lucha, como corresponde, los medios, ¿no? Pero en nuestros sectores luchamos por la revolución, por el socialismo, algunos sí, con conceptos claros del marxismo-leninismo, algunos con el trotskismo, otros con otras escuelas de pensamiento. Hemos tenido un acercamiento interesante y lo logramos también de procesos de acción político-electoral. En el 2014, en el caso nuestro, construimos nuestro instrumento político electoral para ese proceso. El Frente Amplio por la Democracia, un sector amplio de organizaciones, no solo de FENALCO, sino más allá. Y hemos ya tenido dos experiencias. Hemos en ese proceso, en esa experiencia, tratar de acercarnos como fuerzas sociales, revolucionarias o de izquierda. Y bueno, nos hemos ido encontrando. Hubo su momento de choque, como en todos lados, hay que ser también autocrítico, ¿no? Choques, pero estamos en ese proceso y cuando se da la discusión más de lleno, con más fuerza de la nueva constitución, la reforma a la constitución que establecía el gobierno, nosotros con una propuesta de asamblea constituyente originaria autoconvocada también fortalecimos ese acercamiento. Entonces, con esa bandera estábamos con esa bandera en alto y bueno, llega todo el tema del coronavirus y lo que te comenté al inicio. Hay criterios, claro, hay criterios, cada quien tiene una forma de analizar la sociedad, pero tenemos cosas en común. ¿Y cuáles son las cosas en común? La lucha por la salud pública, por la seguridad social, esa asamblea constituyente originaria que es una de las puntas de lanza que le proponemos a la sociedad panameña. Queremos una nueva normalidad, bueno, hagamos los cambios al menos en ese escenario. Una verdadera nueva constitución, real, no parche, constitución nueva. Y ahí veremos, ¿no?, cómo trasciende la lucha de clase de la sociedad. Y nos encontró en eso, ¿no?, en medio de acercarnos, de hacer acciones en común, luchar un planteamiento al menos parecido, con el mismo objetivo, llevándolo adelante. Ahora estamos en esa discusión de cómo nos recibe esa nueva normalidad del capitalismo. Y mañana, de hecho, ya mañana nos estamos autoconvocando para un encuentro nacional de dirigentes virtuales, hoy todavía estamos en cuarentena, para poder definir un plan, una ruta. Y en esa ruta puede estar todo, está toda a disposición. Porque decimos, podemos estar en cuarentena, pero esto no podemos estar para nada, tenemos que actuar ya de manera más contundente. Se han hecho todas las diligencias, todo el tema de los comunicados, los llamados, las organizaciones han hecho su planteamiento acerca de la sociedad y eso sí. Y nos encontramos mañana para avanzar. Obvio, dentro de esa gran masa de organizaciones de izquierda, que no es que seamos muchas tampoco, como algo reducido entre la sociedad panameña, por lo que te decía, la dominación capitalista neoliberal y proimperialista ha sido fuerte, tan fuerte, que nuestro sector de los obreros de la construcción, el sindicato más fuerte en la región, de hecho, ha logrado que el 13º mes, ese pago extra, digamos, pero con todo el derecho que nos asiste, se mantenga. Que todos son beneficiados, todo el que trabaja es beneficiado de eso. Que el poder y el enemigo de clase le hace ver a la sociedad en general que nosotros somos los enemigos. Y no recuerdan esas luchas. No recuerdan la lucha en contra de la reforma al Código de Trabajo. ¿Me explico? O sea, hacen ver como salen muchos memes, ¿no?, a los victimarios como víctimas. Y a nosotros como los grandes satanes de la sociedad, que queremos cambiarla para nosotros. Así que se entiende, entonces esa dominación, esa alineación, que le podemos decir, alineación, ha tenido también su asidero, ¿no? No crea. Ahora con este tema de los influencers y los periodistas tarifados. Pero el movimiento revolucionario, el movimiento izquierda está jugando su papel, está cumpliendo dentro de los parámetros que nos establece la situación actual, su papel, y nos estamos autoconvocando para el día de mañana seguir construyendo esa herramienta de lucha.
Y en eso estamos, en eso estamos. Hay diferencias, no lo vamos a negar, pero hemos tratado de que lo que nos divide no lo toquemos. Que logremos por lo menos, si es un solo elemento, es la vida, por decir algo. Bueno, ese tema lo tocamos. No toquemos si tú eres trotskista, si tú eres leninista, o si nada más eres marxista, tal, pues puro, clásico. Vamos a luchar lo que nos viva. Después vamos a ir discutiendo cómo vamos entendiéndonos ideológicamente a profundidad, ¿no? Y que al final no somos enemigos. El enemigo de clase está del otro lado. En eso estamos ahorita. Ay, gracias, compañero, por la respuesta. Mira, tengo un saludo más acá de un compañero, Diego Mota, compañero nuestro. Dice, saludos a través tuyo, compañero, a los compañeros de Suntrax, de Sindicato de Construcción, a quienes tuve la oportunidad de conocer y apoyar tanto en Lima como en Panamá. Honor y gloria a sus mártires. Como el compañero por el cual han hecho la movilización hoy día. El compañero Diego también nos contó una vez del compañero Floyd Brito, si no recuerdo, creo que también lo mencionaste hoy día. Así es, una de las figuras, la figura insignia también. Sí, sí. De hecho, no se habla, pero uno de los que gesta, disculpa el paréntesis, de lo que gesta la lucha de ese enero del 64, allá lo de la bandera, la izada de la bandera, fue Brito, uno de los que hasta los enemigos hoy día que están del lado de los partidos tradicionales lo entienden así. Ese era el dirigente. Pero la historia panameña, que la cuentan estos sectores de poder, han querido excluirlo, esa gran historia de lucha patriótica. Y nos ha tocado a nosotros esa tarea fundamental. Floyd Wendell Brito Morrison. Claro, sí, es bueno revalorar y rescatar el legado de los compañeros que han estado antes que nosotros. Esa labor de memoria es una de las partes también fundamentales de la lucha. También un compañero Javier Cusi les envía saludos, y un compañero de nuestros pueblos originarios, el esquecho hablante, Javier Flores, envía muchos saludos desde Ica, una ciudad una ciudad costeña, y Apurímac, una ciudad en medio de los Andes. Un saludo a todos aquellos compañeros y compañeras que nos están atendiendo, agradecidos. Este humilde aporte también pueda llegar a ustedes y que nos ayuden también, así como nosotros ayudamos al pueblo heroico peruano, a todos los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, y del norte hoy, que luchamos por la liberación definitiva. Eso es importante, y nuestros pueblos originarios también. De hecho, yo soy indígena también, yo soy cuna, el pueblo originario cuna, que de hecho ahorita mismo es uno de los principales focos de la pandemia, porque dentro de la realidad social, cultural, cosmogónica, nuestros hermanos allá entienden que pueden asumir su responsabilidad, y el gobierno, y un punto, el gobierno, ellos tienen conferencia de prensa todas las tardes, ha hecho ver como que el problema es un tema de cultura, y nosotros decimos, ¿qué cultura? ¿Cuál es el problema? El problema es que no se ha dado la atención de salud adecuada por los millones que se han llevado hace poco de las ladrones que han pasado por los gobiernos. La cultura no tiene nada que ver con esto, porque nuestro pueblo tiene la oportunidad de formar a muchos de sus jóvenes médicos, enfermeros, abogados, y tenemos la capacidad suficiente para que nuestros hermanos que no han tenido esa oportunidad entiendan por dónde está el problema. Pero ellos hacen ver eso, o sea, cómo utiliza el capitalismo las categorías y las formas, ¿no? Para tratar de confundir, y mínimo, y yo se lo he dicho hacía mucho, hacernos ver como, aún después de tanto tiempo, como los salvajes, es un irrespeto mayúsculo. Y en eso se está, ¿no?, haciéndole frente también hasta en esas condiciones de avasallamiento, que no nos dejamos. Claro, compañero, el conocimiento de nuestros pueblos originarios en estos momentos de pandemia son mucho más importantes. Ese sentido de colectivo que coincide con muchos mensajes que se dan para combatir la pandemia, ¿no? No se trata de cuidarse uno solo, sino todo el colectivo, para así reducir la cantidad de contagios. Acá tengo una pregunta de un compañero, él es César, bueno, él nos dice, quería preguntar qué medidas de lucha se proponen desde el movimiento popular
y si hay, ya nos has mencionado una ahora, la de la movilización digital que han hecho, y si hay una serie de reivindicaciones que estén planteando en el curso de la pandemia. Sí, la principal es de garantizar a la salud los recursos que necesita sin corrupción, eso ante todo. Como te dije, ya ustedes a los que nos escuchan y nos ven, 700 millones de recorte presupuestario no es cualquier cosa. En menos de un año y meses. 700 millones que hubiese servido para tener los mejores equipos y nuestro primer frente de batalla en este aspecto, los enfermeros, los doctores, camilleros, tuviesen las condiciones tranquilas para hacer su trabajo como corresponde, ¿no? Uno, el tema de la salud, ir a una salud preventiva, una garantía de que nuestras instituciones públicas de salud, como la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud, no sigan ese macabro rejuego de contrataciones públicas directas sobre costos, que hay escándalos por aquí y por allá. Ahorita hay una discusión fuerte porque ustedes saben cómo se trata el tema de la seguridad social en nuestros países, como tú me comentabas lo de las asociaciones de fondos, ¿no? Todo este tema de agarrar lo que tiene la institución, ¿cómo es la gallinita de los huevos de oro y querer seguir descapitalizando, desangrando. Ahora se habla de que nuevamente, en medio de pandemia, sale una crisis de la caja del Seguro Social. Y hay que vender al extranjero 1.000 millones y tantos de bonos de la caja del Seguro Social. Y todos sabemos lo que es eso, es negocio, negociar. Porque en 18 meses no habrá plata para los jubilados, ni los pensionados, y los que vienen detrás de nosotros no tendrán un seguro social. Todo el escenario macabro, ¿no? Dantesco de que viene todo el problema. De nuevo. Entonces nosotros decimos garantizar que la seguridad social y la salud sea pública, gratuita y de calidad, garantizarlo, porque plata hay. Eso lo hemos hecho, plata hay, dinero hay, los recursos están, solo que se lo han llevado, lo que ya todos sabemos. Dos, el tema de la atención a las necesidades sociales inmediatas, como alimentación, promovemos una soberanía alimentaria. No seguridad, que es como se plantea. Sí, necesitas seguridad en función de garantizar que la gente tenga que comer, pero que produzca también, y en el país, y con las condiciones que tenemos. Alimentación, salud y educación, que también ha sido golpeado fuertemente, que no lo tocamos, pero lo importante es el tema de que ahora, como todo es virtual, todo es tecnológico, la educación tecnológico-virtual igual es desequilibrada. No todos tienen el acceso como de repente tenemos tú y yo ahorita, que no se nos ha caído la señal. Ya tenemos casos de jóvenes que están dando clases por radio o a veces cuando hay televisión. Volvieron, se está involucionando en el tema de la educación. Y ustedes saben que no es lo mismo. Y por la humanidad, el ser humano es sociable, es colectivo, como lo comentábamos, ¿no? Entonces es mentira que por este medio que te ayuda, es una herramienta, nadie lo duda, pero no es la misma relación de estar directamente con la persona. Entonces ya en Panamá se habla de que se va a entrar en agosto. Había empezado, tenía 2 semanas de clase el año académico, ya perdimos 3. Se va a perder 2 más, junio, julio, mayo, junio, 3 más. Entramos en agosto, los chicos pueden entrar en agosto. La universidad sigue trabajando, han funcionado, están por virtual. Pero la educación también es uno de los que va a tener resultados después de lo negativo de esto, ¿no? Y no tanto el tema de la pandemia. El peor virus de esta manera se llama neoliberalismo. Lo seguimos reiterando. Entonces, salud, educación y alimentación como elementos fundamentales. ¿Cómo? Por medio de las movilizaciones. En este momento virtuales, seguir generando conciencia y propuestas, porque hemos tenido propuestas a todo lo que ellos han querido plantear que no se puede, le hemos dicho, ejemplo, esos 500, 300, 500 dólares que le decimos que se pueden dar, bájense el salario, los funcionarios, los altos funcionarios que cobran más de 5.000 dólares, bájenselo, porque si tienes para cobrar 5.000 dólares, ¿por qué no puedes dar la milla extra? El canal de Panamá que nos dé un informe y que nos dé parte de lo que ellos antes nos daban. Pues si dabas 300 millones antes, bueno, dame 1.000, si lo puedes dar, porque sabemos, los bancos, como te decía, le hemos dado tantas propuestas, y también el tema de la misma organización del Estado. Nuestra constituyente originaria es la mejor forma de cambiar en bien de nosotros. Entonces, lo que estamos haciendo es eso ahorita, terminar de generar los niveles de coordinación. Una vez
yo creo que va a ser algo que puede generar temas. Una vez se dé la oportunidad de tocar calle, todos y todas, vamos a la calle. Porque no vamos a darle aire a ese plan neoliberal de seguir esclavizando, seguir pauperizando la condición de vida de las trabajadoras y los trabajadores, y al final matarnos de hambre. Ya no nos va a matar nada más el coronavirus, ya nos está matando de hambre, nos va a terminar de matar de hambre. Por ahí va el planteamiento, y por eso también es importante lo de mañana, nuestra reunión de dirigentes virtuales con otras fuerzas sociales, que muy bien estamos levantando unidad. Gracias, compañero, por esa respuesta. Acá tengo una pregunta más. Bueno, dos preguntas. Y una dice, compañero, si pudiera explicar cómo funciona y cuál es el rol que cumplen a nivel mundial los llamados paraísos fiscales, muchos de ellos ubicados en Panamá. Muchas grandes empresas peruanas tienen sus dineros, productos de la explotación y la corrupción, en esos paraísos fiscales y son intocables. Y la otra pregunta es, Jacqueline Margot nos escribe y nos dice, buenas noches, quisiera preguntar, en el ámbito de salud allá, ¿qué medidas de lucha están tomando para proteger los derechos de del personal de salud? Por ejemplo, como un pequeño agregado, como acá te decía, ante esta catástrofe de la salud pública en la región de Loreto, se han conformado, por ejemplo, hay un comité de salud pública, Norman Betum, que está conformado por distintos profesionales de salud que se organizan para dar una respuesta contundente y colectiva a esta catástrofe del gobierno regional, ¿no? Entonces, por ahí va la pregunta, ¿cuál es la respuesta del pueblo en el tema de salud? Y sobre el rol de los de estos paraísos fiscales en Panamá. Como indicaba hace un momento, el tema de los bancos no han detenido su funcionamiento, han seguido generando sus riquezas, sus ganancias, el papel que ha jugado siempre, ¿no? De ahora, siempre ha sido el papel de ese prestatario de servicios a esas asociaciones, sociedades anónimas, que por ley establece, sí, hay un secreto bancario aquí esto está legalizado. Recuerdo que cuando estaba todo el escándalo de los Panama Papers, uno de los que estaba involucrado, o que habían involucrado para no faltar a la información después, decía que pero el problema es que lo que estamos haciendo no es ilegal. ¿Así? Y es verdad, no es ilegal. El que tú contratas una firma de abogados y genera una sociedad anónima que no le importa si está lavando el dinero de Trump, se puede hacer. Entonces, cuando tienes una ley de secreto financiero, una asociación bancaria panameña que se ha generado a partir de esas grandes empresas transnacionales, constructoras grandes, nosotros ponemos un ejemplo concreto. Uno cuando escucha Panamá ve de una ley a la cabeza de los grandes rascacielos, ¿verdad? Panamá. Eso es una parte pequeña, eso es un barrio pequeño, de hecho, para lo que es Panamá en realidad. Pero, y cada vez que viene un amigo del extranjero, un compañero, un camarada, nosotros decimos una camarada, ven acá, te voy a invitar acá. Nos fijamos en los edificios, ¿no? Tú ves esos edificios, ¿cuántas luces de ese 70 pisos, 50 pisos, cuántas luces tienen encendidas? Nada más como 10. ¿Qué tú crees que es eso? ¿Qué creen que es eso? Un edificio de cientos de millones de dólares que nada más tenga 5 o 6 pisos de luz con habitaciones ocupadas. ¿Qué es eso? Eso es lo que ha jugado, o sea, el tema de la grasa. Eso de Panama Papers a nosotros no nos sorprendió. De hecho, después se demostró que era una jugada de los poderes dentro de Estados Unidos, George Soros y todas esas figuras, para presionar al gobierno de Juan Carlos Varela con Martinelli, porque había una lucha entre la burguesía. De hecho, nosotros lo hemos denunciado y todavía se mantiene una guerra interburguesa aquí en Panamá. ¿Por quién controla más esos recursos y esos escenarios como el sistema financiero panameño? Aquí ellos se escandalizaron con el tema de los Panama Papers. Ellos. Nosotros nos reíamos. Pues es una verdad de apoyo en este país. ¿Cuál es el papel que juega concretamente? De prestatario de espacio para hacer triquiñuelas y afectar a nuestros pueblos en todas partes del mundo. Porque así mismo a Macri le sacaron sus papeles, en Perú, entiendo que también, en todos lados del planeta. ¿Y dónde se concentraban? Aquí. Acá se escudaban. No. En Miami hay otro centro financiero peor que este. Peor.
O sea, que tú aceptas que esto es malo. Y ahora sale a relucir con lo que te comenté, pues, el tema de la, entre comillas, moratoria. No les interesa con nosotros. A ellos nada más les interesa nuestro dinero, que le paguemos. Entonces el papel que han jugado siempre no da otra. Y ha servido tanto para dictadores como para grandes empresarios, como para politiqueros, le decimos nosotros. Al final, el caso política no es el malo, es politiquero. Y esos grandes sectores transnacionales, la gran empresa internacional. Ahí lo vimos. Reitero, termino con esta pregunta. No nos sorprendió, no nos sorprendió. Lo único que nos pudo haber llamado la atención es la magnitud, pero no nos sorprendió porque sabemos y hemos denunciado eso, todo lo que es el sistema financiero panameño y a quién representa y a quién afecta, más que representar, a quién afecta, y afecta a nuestro pueblo. Y en el caso de la salud, ¿qué se está haciendo? Bueno, nuestros movimientos sociales, no solo de frenar eso, sino otros esfuerzos que tienen una incidencia en algunas asociaciones de médicos, de enfermeras, ha estado generando algún tipo de debate, análisis, diálogo, porque, por lo que reitero, ¿no? Te siguen recortando los fondos para que tú operes adecuadamente. Te siguen hasta cierto punto cuestionando, que tú cuestiones tu derecho, porque el gobierno, los empresarios dicen, pero ¿por qué ustedes den la milla extra, apoyen la solidaridad ante todo? Pero ven acá, ¿qué tú has hecho por esto? Y ese que está dando la cara, que se puede contagiar, se contagiaron mucho y han muerto varios doctores. ¿Quién les dice algo? Habían jóvenes enfermeras que no han visto a su familia y obviamente esto tiene un efecto psicológico. Y hubo un momento, creo que también pasó en Ecuador, allá en Perú, el tema de que donde veían una enfermera nadie la quería llevar. Y o le decían, no, aquí no, o le cerraban la puerta del apartamento que alquilaba, cosas así, ¿verdad? Pero a los empresarios tú no les puedes hacer eso. Entonces, se está incidiendo un poco en dialogar. En su momento se tenía un fuerte movimiento gremial de asociaciones de médicos, de enfermeras, pero como todo, o sea, esto es como como la montaña rusa, sube y baja. Entonces, se está trabajando más que todo en esa generación. Tenemos un grupo de compañeros de otra organización que dirige la Asociación de Empleados de la Caja del Seguro Social, una compañera aguerrida que está haciendo su papel, está jugando su papel y que también, de hecho, mañana nos informaba ahí en uno de los espacios que tienen sus reuniones para ver, porque ya no se soporta. Entonces, se está trabajando en eso también, exigiéndole al gobierno que le cumpla a los trabajadores de la salud. Nosotros le llamamos así, nuestro sector, trabajadores de la salud. No le podemos categorizar de otra forma, son trabajadores. Porque si no trabajan, no comen. Estamos en esa tarea. Gracias, compañero, por la respuesta a estas preguntas. Bueno, ya para ir llegando a la parte final, ¿qué perspectivas tienen como organización, ¿no? sindical ante ya esta etapa de la pandemia, qué porvenir le ven en el tema económico, político, social, y cuáles son las perspectivas también de lucha que ven ustedes? La economía no ha parado de generar utilidades a los grandes poderes empresariales capitalistas. Ha seguido igual o hasta mejor. La crisis es estructural. La crisis es de raíz. Es el neoliberalismo, es el capitalismo. La que no vela por la salud del pueblo, sino por los intereses financieros de una minoría. El problema mayor, en este caso, es seguir organizándonos para hacerle frente a toda una campaña mediática. El poder ideológico se está moviendo y muy bien. Y lo está haciendo hasta cierto punto de manera efectiva para los intereses del poder empresarial capitalista. De hecho, en el mundo, ¿no? El tema de la farmacia, la vacuna, si no hay, si hay, que si los chinos, que si los gringos, que si era una guerra entre chinos y gringos, todo este tema. Ellos están jugando y están jugando bien. Nos toca a nosotros entonces enfrentarlo con mayor conciencia, mejor organización, dentro de nuestras diferencias garantizar un mínimo de unidad entre nuestras organizaciones para hacerle frente a lo que nos viene. En el caso de Panamá, reitero, más del 20% de desempleo ya anunciado por ellos, sabemos que va a ser más.
flexibilización laboral, reformas al Código de Trabajo, ya lo han planteado, necesitan una reforma, le vamos a hacer frente a eso. Reordenar el tema de la salud pública, que nosotros lo que decimos es lo que hemos dicho ya anteriormente, regresen lo que le han reportado, garantícele condiciones de insumos a todos los que trabajan en ese sector y garantícele salud preventiva. Ahí donde está Cuba dándonos ejemplos todos los días. Ustedes saben que este gobierno PRD, de hecho se llama Partido Revolucionario Democrático, se vanagloria de que sus ancestros creadores del PRD tenían grandes vínculos con Fidel y se llenan la boca, de hecho hacia afuera, y por eso te agradecemos esta oportunidad que nos escuches, hacia afuera cuando se escucha Panamá o PRD dicen revolución, la revolución de nada. Ellos no han movido ni un dedo para al menos hacer el gesto de decirle a los cubanos, al menos orienten, ayúdenos a orientar. No, nada, nunca les ha interesado. Y ellos son los que se venden en Latinoamérica y el Caribe como los grandes revolucionarios del PRD. El revolucionario solo es las letras y de democrático letras también. Entonces, hacerle frente a ese gran poder ideológico, generando estos espacios que te agradecemos y te felicitamos, y a la organización, porque sin organización no hay espacio. Como dicen en algunos escritos, sin organización no hay conciencia, sin conciencia no hay organización. Fundamentales. Y nos va a encontrar en la calle. En las calles estábamos 4 días antes de que se informara el primer contagio, y en las calles nos van a ver un día después de que se libere ya, digamos, de manera ya más general, el que salgamos. Nos van a ver en las calles, En las calles se conquistan nuestros derechos y se garantizan. Y ahí es donde tenemos que estar, obvio, resguardándonos, ¿no? Tampoco nos vamos a arriesgar. Que si vino esta pandemia para quedarse, le hacemos frente también. Y termino con una frase que nosotros desde acá promovemos. Le hacemos frente y venceremos al coronavirus y ahí mismo al neoliberalismo. Porque ahí está el problema fundamental de esto. El sistema, el modelo económico que nos han impuesto a sangre y fuego estas señoras y señores del capital. No lo dijo una de estas señoras del Fondo Monetario, que había muchos ancianos y por eso habría que ver cómo hacemos con los ancianos. Ahí está, le salió su idea. Entonces, eso es el sistema capitalista con su modelo económico neoliberal. Por eso nuestro saludo y nuestro respeto al pueblo estadounidense, que sabemos que se sigue organizando y le está haciendo frente a... No, Trump no, Trump es un títere más. Vean esos grandes poderes que hay detrás. Y más tarde que temprano el imperio va a caer y van a tener a pueblos como el nuestro, como el peruano y Latinoamérica y el Caribe, de pie para transformar esa sociedad que anhelamos, ¿no? La sociedad de todas y todos. Muchas gracias por esas palabras, compañero. También de parte de nuestra izquierda socialista y de los compañeros que han estado presentes. Y bueno, de parte del pueblo peruano, un saludo solidario al pueblo panameño, ¿no? Un pueblo hermano. Nos sentimos hermanados dentro de la patria grande. Y bueno, mucho más hermanados en las luchas. Sus luchas son las nuestras. Padecemos las consecuencias de décadas de neoliberalismo y lo vamos a enfrentar y lo vamos a vencer, compañeros. Tarde o temprano. De hecho, ambos gobiernos son parte del cartel de Lima, así que tenemos un enemigo en común ahí. Sí, lamentablemente compartimos eso, pero bueno, ese es un asunto de gobiernos que no responden, ¿no? No responden al sentir de la población. Una vez más, compañero, un agradecimiento por tus palabras, por tu entrevista sobre tus apreciaciones sobre la realidad panameña y las perspectivas que tiene el pueblo panameño. Nos despedimos con un fuerte abrazo y bueno, a los espectadores, muchas gracias por su atención. Continuamos el día lunes 18 de mayo. Entrevistaremos al compañero Gustavo Baeza de Argentina. Él es politólogo y docente, para contarnos cómo se ha llevado la pandemia en el gobierno argentino, ¿no? Con este cambio de gobierno del nefasto Macri, que bueno, esperamos también en distintas realidades, en distintos países, dar un giro al poder político.
y finalmente darle un golpe a los poderes económicos, que son los que han dominado nuestras realidades durante décadas. Un fuerte abrazo, compañero Ronaldo Ortiz. Venceremos.